Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Les prometo no pasarme de la hora y media porque hay mucho calor. Vamos a ser breves. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra. Abra su Biblia en Hechos capítulo 17. En ese libro maravilloso estamos meditando esos días, y anoche precisamente se habló sobre el capítulo 17 de Hechos. Vamos entonces a leer en esta mañana capítulo 17, versículo 30 y 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Quiero repetirlo, quiero leerlo otra vez. Esto es algo que debemos asimilar para poderlo digerir. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Está vivo, está vivo, Jesús está vivo, Él está vivo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. La ignorancia, de eso quiero platicarles en esta mañana. Meditemos en este asunto, la ignorancia. No es agradable ser ignorante. Es una ofensa que le digan a uno, eres un ignorante. Y quienes se sienten ignorantes a veces sufren de complejo de inferioridad, de una valía muy baja, porque dicen yo no sé, yo no sé. Entonces, la ignorancia es falta de conocimiento, es falta de instrucción y de información. Una persona que no está informada, que no está instruida, que no fue instruida, o que no recibió, que no conoce, que no sabe, porque no estudió, porque no le enseñaron, pues se dice que hay ignorancia, hay en ella ignorancia. Pero la ignorancia no es absoluta, es opcional. La persona decide ser ignorante. Y las razones por las cuales hay ignorancia pueden ser las siguientes. Se puede ser ignorante por negligencia. Por ejemplo, un creyente puede ser ignorante de la palabra de Dios porque le da pereza leer la Biblia. Cuando el mandato es: este libro no se apartará de tu boca jamás. Antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas lo que en él está escrito. El principio es que debemos meditar en él, en este libro, día y noche, todos los días. Pero nos da pereza. Entonces la negligencia nos convierte en ignorantes de la palabra. Somos, en muchos casos, tristemente, creyentes ignorantes. No tenemos los conocimientos básicos, no sabríamos en algún momento defender la fe, defender nuestra fe o defender nuestras convicciones, porque no leemos la palabra de Dios.
Entonces, de alguna manera, en esto culpan los líderes, porque se nos ha enseñado a cantar, a orar, a hacer culto, pero no se nos ha enseñado la importancia de leer. Se puede ser ignorante por negligencia, pero también se puede ser ignorante por orgullo. Yo no necesito que me enseñen, yo lo sé todo, pero dime de qué presumes y te diré qué es lo que te hace falta, dice un dicho. Entonces, cuando la persona presume de saberlo, es seguro que no sabe. Entonces, se puede ser ignorante por orgullo, por soberbia. También se puede ser ignorante por fanatismo o por incredulidad. Pablo era uno de ellos. Cuando era Saulo, cuando no era Pablo, era Saulo. Él era un fanático. Y él sabía, porque conocía las Escrituras, sabía mucho de las Escrituras. Pero cuando se enfrentó a ese nuevo movimiento que él vio con sus ojos, que hablaban de un Mesías llamado Jesús, él dijo: no, esta es una herejía y la voy a combatir, hay que combatirla. Entonces, el fanatismo religioso puede ser también otra causa de ignorancia. Las personas fanáticas a veces no saben que están rechazando la verdad, están rechazando lo mejor. Se puede ser entonces ignorante por incredulidad o por fanatismo. También se puede ser ignorante por influencia. Nuestros padres nos enseñaron, ellos nos educaron, de tal manera que llegamos a la conclusión: lo que mis padres me dijeron, eso hago, y de ahí no me salgo. En lo que ellos me dijeron, o en lo que ellos me enseñaron, o en la forma en que ellos me enseñaron, así voy a morir y no cambiaré. Por influencia. Pero lo más triste es que el mundo está influido por Satanás. Pablo le dice a los corintios que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio. Entonces el diablo ha cegado el entendimiento para que el hombre sea ignorante. Entonces hay una influencia no solo humana sino espiritual en cada individuo, y eso nos lleva a veces a rechazar la verdad, la luz. Entonces podrían haber otras razones por las cuales la ignorancia se enseñorea del individuo. En el caso de Atenas, porque de eso trata el capítulo 17 de Hechos. Atenas, ustedes ya habrán oído alguna vez o anoche que estudiaron en su reunión de célula familiar. Atenas era una ciudad famosa. Lo que leímos en el verso 30 y 31 casi fue el clímax, la cúspide, la conclusión del mensaje que Pablo le dio a los filósofos de Atenas en el Areópago. El Areópago era un lugar donde se reunían los filósofos para escuchar y dictar alguna conclusión. Era como una corte donde juzgaban las cosas que querían saber si eran correctas o no. Entonces Pablo le da un discurso, predicó un mensaje, el más elocuente que Pablo haya dado, registrado en la historia, lo dio en Atenas. Pero lo que vemos en Atenas, voy a usar esta palabra con mucho respeto. Lo que vemos en Atenas es una paradoja. Una paradoja es una contradicción. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque Atenas era la cuna de la cultura griega. Es decir, Atenas era la capital de los grandes filósofos. Filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, como Pitágoras. Ahí fue la cuna de la filosofía. La palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Son dos palabras compuestas. Filos es amor y sofos es sabiduría. Filosofía es amar la sabiduría.
Los filósofos eran amantes de la sabiduría. Entonces, Atenas era la ciudad de la cultura, la cuna de la cultura griega. Ahí se reunían allí se fundaron las escuelas de los filósofos más famosos de la historia, como los acabo de mencionar: Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos más. Pues esta es la paradoja, que siendo Atenas una ciudad tan culta, era la ciudad donde se profundizaba la ignorancia religiosa. Atenas era una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Cuando Pablo llegó a Atenas, encontró que en cada esquina de la ciudad había un altar a alguna deidad. Habían ídolos en todas las calles y avenidas de la ciudad. Todos los ídolos que se conocían en el mundo griego, en el mundo de aquel entonces, ellos lo tenían. Adoraban a todas las deidades que se conocieran. Estaban atestados de idolatría. En cada esquina había un altar a algún ídolo al cual los atenienses adoraban. La idolatría es tremenda. La religiosidad idólatra es terrible. En México hay una ciudad que se llama Cholula, en el estado de Puebla. En Cholula hay 365 iglesias católicas. Cada iglesia tiene un día del año. Imagínense, es un patrón, un día por cada día, una iglesia por día. 365 iglesias católicas. Puedes imaginarse lo que es la idolatría. Entonces, la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Cuando Pablo llega a Atenas, dice que su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero pasando por las calles, caminando por las calles, Pablo se dio cuenta que había un altar donde no había imagen. Estaba el altar, no había ídolo, no había imagen sobre el altar, pero abajo había una inscripción que decía: este altar está dedicado al Dios no conocido. Es decir, los atenienses pensaban: si hay algún Dios que no conocemos, para él está dedicado este altar. Por si hay alguno que no hemos conocido, este altar es para él. Alguien dijo en Atenas que toda deidad falsa en el mundo se podía encontrar en Atenas. Alguien dijo que era más fácil encontrar un ídolo que una persona íntegra en Atenas. Entonces, la ciudad estaba hundida en la idolatría. ¿Por qué digo que Atenas es una paradoja? Bueno, porque la idolatría es lo más bajo de la ignorancia. La idolatría es lo más bajo de la ignorancia. Es cuando el ser humano inteligente, intelectual, con capacidad para razonar, decide postrarse ante un tronco, ante una pieza de madera que era parte de un árbol y que antes de hacer un ídolo, parte de ese árbol sirvió para leña o para otra cosa, pero que de esa fracción se hizo una imagen. Eso es lo más bajo de la ignorancia, porque el ser humano es imagen y semejanza del Dios invisible, eterno e inmortal, el creador de todas las cosas. No hay nada, dice la Biblia, que Él no haya hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas, todo, hasta las hormigas, todo lo hizo Él. Entonces,
Y el hombre es la obra maestra del Creador. Por eso es lo más bajo de la ignorancia cuando el hombre, el ser humano, se postra ante algo que también fue creado, pero que es inferior a su naturaleza como ser humano. No hay mucha diferencia que se postre ante una imagen con forma de humana o que se postre ante una imagen con forma de animal. De hecho, los egipcios adoraban al toro. El toro era una de sus deidades más famosas. Adoraban al cocodrilo, adoraban al águila, adoraban a la serpiente, etcétera, etcétera. A ese fondo llega el ser humano. En una de las mensajes anteriores dije que el ser humano es un ser religioso, incurablemente religioso. Es profundamente religioso. Al no conocer la verdad, va a adorar la mentira. Esta era la paradoja de Atenas. Como una ciudad tan intelectual, con tanta sabiduría, con tanta filosofía, era una ciudad hundida en la ignorancia. ¿Cómo? ¿Cómo se explica? Se esperaría que personas que tienen cierto nivel intelectual, que se han preparado, que han salido de las aulas de una universidad, no creyeran que una imagen tiene poder. No creyeran que una imagen responde a las oraciones. Pero no es así. No es así. Mi jefe era una persona muy intelectual. Pero cuando no habían ventas, debajo de su escritorio, ponía a San Martín de Porres. Ahí lo ponía y le ponía unas ramas de no sé qué, chilca creo yo, y una candelita. Y decía, él me tiene que hacer el favor. Y así otros ponen a San Judas de cabeza. Cuando ya pasa el tiempo y no les hace el milagro, lo ponen de cabeza, o a San Antonio. Digo, la idolatría es lo más bajo de la ignorancia. ¿Y cómo es posible que una ciudad tan intelectual, tan alta en cultura, estuviera tan bajo en su vida espiritual? Es decir, su vida religiosa fuera tan pobre, hundida en la idolatría. Eso fue lo que Pablo vio y por eso su espíritu se agitó cuando entró a la ciudad. Él dijo, esta ciudad está perdida. Así que la idolatría es lo más bajo de la ignorancia. ¿Y en qué basamos o en qué me baso? Bueno, quiero que echemos un vistazo a Romanos capítulo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo da un cuadro tenebroso de la condición humana. Pero comienza diciendo en el verso 20 del capítulo 1 que Dios se ha revelado a través de la creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice el verso 20, se echan de ver desde la creación del mundo. Entonces, Él se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Dios no se ha dejado sin testimonio. Él se ha dado a conocer. Antes de darse a conocer a través de su palabra y a través de su Hijo, se dio a conocer a través de sus obras. Sus obras hablan de Él. Así que Pablo dice, su deidad y su eterno poder se ve en sus obras. En sus obras. Dios se revela. Dios se revela en la creación del universo, dice el verso 20. Pero el verso 21 dice que el hombre ha rechazado la revelación, dice el verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El hombre no tiene excusa. Dios se ha dado a conocer, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón necio fue entenebrecido. El hombre rechaza la revelación. No quiero tener nada contigo. Sé que eres el creador, sé que estás ahí, sé que me has hablado, quieres tener algo conmigo, pero no quiero. Esa es la tendencia humana, rechazar
la revelación de Dios. El hombre rechaza la revelación de Dios y entonces el verso 22 dice el verso 22 que profesando ser sabios se hicieron necios. Se rechaza la revelación creyéndose el ser humano más sabio que Dios. ¿Cómo creer en la Biblia? La Biblia es un libro para ignorantes, dice la gente intelectual. La Biblia es un libro para gente ignorante. Yo soy graduado en Europa. ¿Cómo voy a creer yo en eso? La Biblia es un libro obsoleto. Es un libro para gente que no ha estudiado. Bueno, profesando ser sabios se hicieron necios. Se rechaza la revelación y entonces el rechazo a la revelación conduce a la ignorancia. Dice ahí, profesando ser sabios se hicieron necios. La ignorancia, el rechazo de la revelación conduce ¿a qué? A la ignorancia. La ignorancia va a conducir ¿a dónde? A la idolatría. Versículo 23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. De manera que Dios se revela, la revelación es rechazada, el rechazo de la revelación divina conduce a la ignorancia conduce a la idolatría, porque dice cambiaron, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría. La idolatría entonces es el resultado de la ignorancia. Pero la idolatría va a conducir a otra cosa. Conducirá a la humanidad a la inmoralidad. A la inmoralidad, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada, dice otra versión, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. A eso los entregó Dios. Rechazo conduce a la ignorancia conduce a la idolatría conduce a la inmoralidad, a la inmoralidad, a la descomposición social. Así que por eso decimos que la idolatría es lo más bajo de la ignorancia. Cuando el ser humano adora imágenes, está tocando fondos en su ignorancia. Israel cayó en lo más bajo según la historia del Antiguo Testamento. Lo primero que Dios le dijo, porque eso es muy importante tenerlo presente. A Israel se le dijo en 10 estatutos, o lo que se conoce como el Decálogo. El primer estatuto, decreto o mandamiento, el primero fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No harás imagen de nada,
de lo que esté allá o aquí o debajo. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento, porque es lo que cuando se cae en eso, ya se está violando todo el resto. Ya no hay esperanza, no hay forma de evitar que el resto del decálogo no se quebrante, no se viole. Israel cayó en eso. Por eso, cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, Dios les dice, el Señor le dice a Israel, que reflexione. Le dice, en el capítulo 45, verso 16, le dice: todos los que fabrican imágenes serán avergonzados y andarán confusos y humillados, porque a eso había llegado el pueblo de Israel. Hizo exactamente lo que el primer mandamiento les prohibía. Eso fue lo que hicieron: hacer imágenes de todas las deidades que adoraban los cananeos. Adoraron todas las imágenes o toda la idolatría que los cananeos adoraban. Aquí Isaías les está diciendo: todos los que fabrican imágenes serán avergonzados y andarán confusos y humillados. Y en el verso 20 dice: no saben nada esos que levantan un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruegos a un Dios que no salva. No saben, son ignorantes. Pero como digo, la ignorancia no es nata y no es absoluta, es por elección, es por adopción. El hombre decide ser ignorante. Ellos decidieron darle la espalda a la verdad, que era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Era su Dios. Dios que nunca vieron de él una imagen, pero sí vieron sus obras en Egipto. La vieron en el Mar Rojo, la vieron en el monte Sinaí, la vieron en el desierto. Nunca vieron imagen de él, pero vieron sus obras. Entonces Dios quería que ellos se mantuvieran en esa verdad, pero no lo hicieron. Entonces dice: nada, no saben nada esos que levantan un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruegos a un Dios que no salva. En el mismo capítulo 45, Dios les dice a través de Isaías: pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban la salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya, no hay más. No hay más. Entonces, la ignorancia es lo más bajo, perdón, la idolatría es lo más bajo de la ignorancia. Cuando la humanidad le da la espalda al Creador y adora a las criaturas en formas humanas o de animales, está cayendo en lo más bajo de la ignorancia. Pero esta es la buena noticia que nosotros sabemos. El fin de la ignorancia es el Evangelio. Gloria a Dios, porque Pablo le dijo a los atenienses: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, es como si Dios dijera: ¿sabes qué? Te perdono que hayas adorado ídolos, te perdono que hayas sido idólatra, que hayas practicado la hechicería, la brujería como parte de su ignorancia. Te perdono toda la inmoralidad que hayas hecho. Te perdono aún si cambiaste tu naturaleza y practicaste la homosexualidad, el lesbianismo. Todo lo perdono, lo paso por alto. Lo paso por alto con una condición: que reconozcas a mi Hijo como tu única salvación. ¡Aleluya! Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio.
No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, lo paso por alto, con la única condición que creas que yo sacrifiqué a mi hijo por ti. Y lo voy a enviar otra vez para juzgar al mundo con justicia. Eso significa que si lo rechazas, entonces serás juzgado por todo lo que hiciste. El fin de la ignorancia es el evangelio. Cuando Pedro confrontó a los judíos en Jerusalén a raíz de la sanidad de un cojo, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, estas fueron las palabras de Pedro: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Es decir, en lugar de aprobar que Jesús fuera dejado en libertad, pidieron a Barrabás. Ustedes se negaron al santo y al justo y pidieron un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual, dice Pedro, nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, yo tengo subrayada esa palabra, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes, Herodes, Pilatos y todos los que intervinieron en el juicio, todos lo hicieron por ignorancia. Podríamos decir, ay, pero qué ingratos fueron. Mire, hubo un tiempo en que el cristianismo, como religión oficial, el cristianismo, digámoslo claramente, el catolicismo se volvió antijudaísmo. Se fomentó mucho la ira contra los judíos. ¿Por qué? Es que los judíos mataron a Jesús. Es que ellos fueron los salvajes, los que mataron a Jesús. Sí, pero si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho eso, lo mismo. Dice Pedro, ustedes lo mataron, pero lo hicieron por ignorancia. Y aún sus gobernantes actuaron por ignorancia. Eso dijo Pedro. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice estas palabras: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y otra versión dice, fui tratado con misericordia. Fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo, por su fanatismo religioso, no tuvo misericordia de los cristianos. Los maltrató, los golpeó, los persiguió, hizo lo que pudo con ellos. No se registra que haya matado a alguien, pero estoy seguro que su deseo hubiera sido matar. Él vio cómo mataron a Esteban y él estaba de acuerdo. Cómo apedrearon a Esteban después de que Esteban les había predicado al Sanedrín, a las autoridades. Y él estaba allí. Y Saulo decía, qué bueno, mátenlo, mátenlo. Él dio su visto bueno, dio su voto. Él dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, porque él blasfemó una y otra vez contra este camino, blasfemó contra Jesús, lo maldijo, blasfemó, persiguió a la iglesia, insultó a los creyentes. Dice él, mas fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Fue por mi fanatismo y por mi incredulidad que lo hice por ignorancia. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, escribe lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Cuáles eran nuestros deseos antes? ¿Qué deseos teníamos antes? Antes de conocer a Jesús, antes de conocer su palabra, la verdad, el camino. ¿Cuáles eran nuestros deseos? Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia. Es que éramos ignorantes. Y nuestros deseos eran perversos. Ya el apóstol Pablo dio un cuadro oscuro de nuestra condición moral en Romanos capítulo 1. Nuestra condición moral era detestable ante Dios. Nuestra vida era abominable, moralmente abominable ante Dios. Pero Pedro dice: ya como hijos obedientes, ya no se conformen a esos deseos que antes tenían ustedes estando en la ignorancia. ¿Por qué lo hacíamos? Éramos ignorantes. En borracheras, en orgías, en idolatrías, en hechicerías, hacíamos y practicábamos de todo porque éramos ignorantes. Pero el evangelio es el fin de la ignorancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El evangelio es el fin de la ignorancia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Me acuerdo que una vez conté una anécdota que oí por ahí. No sé si usted se acuerde. Alguien fue a vender unos perritos al atrio de la iglesia y le decía a la gente, a los que salían de la misa: perritos finos, de sangre, de raza, son católicos, perritos católicos. Y le compraron algunos, pero le sobraron. 8 días después, uno de los que lo habían visto en el atrio, lo encontró en la puerta de una iglesia evangélica. Perritos, son evangélicos, son cristianos. Usted es un mentiroso, le dijo el amigo. ¿Por qué? Hace 8 usted estaba ofreciendo sus perros y decía que eran católicos. Y ahora está diciendo que son evangélicos. Sí, le dice, nada más que estos ya abrieron los ojos. ¿Cuántos abrieron ya los ojos? ¿Cuántos abrieron ya los ojos? Bien. Los judíos mataron a su rey por ignorancia. Pablo maltrató a los cristianos por ignorancia. Nosotros éramos idólatras y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos por ignorancia. Pero Dios dice: paso por alto todo ese tiempo. Lo paso por alto con una condición: si crees en mi Hijo, si lo reconoces, si aceptas que Él se levantó de los muertos, si crees que Él está vivo, paso por encima, disimulo, paso por alto todo ese pasado. No importa lo que hayas hecho, quién hayas sido y qué hayas hecho, lo paso por alto. Pero si crees que mi Hijo es tu única salvación. ¿Por qué? Porque Él murió y se levantó de los muertos para ser la única salvación del hombre. Y lo más glorioso, Él será enviado otra vez por el Padre para juzgar al mundo con justicia. Esto significa que si rechazamos a Jesús, entonces habrá juicio sin misericordia. Esa es la verdad evangélica. Si rechazamos a Cristo, el juicio será sin
misericordia. Porque Él ya no viene como Salvador, sino como juez. Él viene a juzgar al mundo con justicia. Él no viene como el bebé de hace 2000 años. Él viene como el guerrero a ejecutar juicio, a enfrentar a sus enemigos, a aplastar a aquellos que le rechazaron y aún lo insultaron. Él vendrá a juzgar al mundo con justicia. Si no nos refugiamos en Él ahora, tendremos que enfrentarnos a Él mañana. Ahora Él es el que salva, mañana Él será el que juzga. No lo tomes a la ligera, creyente, cristiano, cristianas, hermanas, no lo tomemos tan a la ligera. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero eso significa que Él ya no me juzgará, porque ahora es mi Salvador, es mi hermano mayor, porque me ha hecho hijo del Padre como Él es hijo del Padre. Me ha convertido en su familia, la familia de Dios. Él está ahora de nuestro lado. Él es mi sacerdote o mi sumo pontífice. Él es mi defensor, mi abogado. Eso es ahora para mí. Por eso, hermanos amados, cuán decisivo es que sepamos que de qué lado estamos. ¿Cómo nos relacionamos con Jesús? Es mi Señor y mi Salvador. Le amo por todo lo que me ha dado y ha hecho por mí. Porque hay muchos creyentes que son ignorantes porque no conocen la palabra de Dios. Son creyentes y han nacido de nuevo, pero solo van a la iglesia y no tienen el hábito o el amor a las escrituras. Jesús dijo a los judíos: escudriñen las escrituras, porque a ustedes porque en ellas tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Así que, hermanos amados, como creyentes, como hijos, debemos ya no nos amoldemos a los deseos que antes teníamos, porque éramos ignorantes. Ahora sirvamos al Dios vivo. Sirvamos al Dios vivo y esperemos a su Hijo, que pronto viene de los cielos. ¿Cuántos están preparados para recibir al Señor Jesucristo? Amén, aleluya, póngase de pie, gloria a Dios, estamos concluyendo, bendito sea el Señor, gracias Señor, aleluya. Puedo decirle más, pero esto es lo esencial. Yo quería que usted entienda que entendamos hoy que hemos abierto los ojos, que ya no somos los ignorantes del pasado. Aquel que dijo sea la luz, resplandeció en nuestros corazones para que conociéramos al Hijo amado. Él resplandeció en mi corazón para que conociera a su Hijo. ¿Habrá entre nosotros esta mañana alguien que no conoce a Jesús, que no lo tiene personalmente como su Salvador, su única salvación? Este es su día. Esta es su hora. Usted no sabe si esta es la última oportunidad que Dios le está dando. Nadie lo sabe. Nadie sabe si es mi último mensaje, si es su última vez, su último día. No lo sabemos. No quiero asustarlo, pero no tenemos la vida segura. Es mejor tomar la decisión. Recuerde que se es ignorante por decisión. Somos ignorantes, ¿qué decíamos? Somos ignorantes por negligencia, somos ignorantes por orgullo, o somos ignorantes por incredulidad o por influencias. La ignorancia esclaviza, la sabiduría liberta. Cristo es la sabiduría de Dios.
En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdadera sabiduría, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, lo cual es más sabio que los sabios de los hombres, que la sabiduría de los hombres. Es decisivo. ¿Habrá alguien que en esta mañana quisiera entregar su vida a Cristo? Yo quiero que cantemos hoy. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Quiero que adoremos al Señor. Los invito a adorar al Señor. Y mientras adoramos, si usted siente que el Señor ha hablado a su corazón este día, lo invito a que pase. Acérquese hoy. Acérquese a Cristo para que usted pueda entrar al reino de Dios. Acérquese ahora. Vamos a alabar al Señor y mientras lo hacemos, usted puede pasar. Hágalo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Eso es. Yo me rindo a Él. Eso es. Ríndete. Yo me rindo a Él. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser